Yo soy Sofía Pana, estudiante del doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales del Instituto Ulich. En esta oportunidad lo que voy a presentar, o lo que voy a hablar es aspectos relacionados a la calidad de agua en relación a los usos y coberturas de suelo, que es parte de lo que estuvimos trabajando con el grupo de Laboratorio de Ecología del Paisaje de la Universidad del Salento, tutorada por Irene Petrosillo y María Victoria Danielelli, que es egresada de esta maestría y ahora también actual estudiante de doctorado, perdón, y bueno, por Argentina, por mis directores del doctorado, que son Anabela y Matías. Bueno, Anabela Ferral, perdón, y Matías. Bueno, no sé si... Perfecto, gracias. El que no se ve. Bueno, parte de lo que voy a conversar acá, un poquito hablar de lo que fue este periodo de pasantía, alguna introducción breve y rápida sobre la importancia de la calidad del agua, presentar mi zona de estudio, metodología y algunos resultados y conclusiones primarias. En realidad no voy a presentar las conclusiones con respecto a lo que se hizo, sino como de una porción que voy a presentar ahora, como que era un cuento más cerrado, el cuento más cerrado que puedo contarles en este momento sobre lo que sucedió en la pasantía, que tuvo básicamente dos instancias, o yo puedo reconocer que sucedió como en dos instancias. En una primera aproximación al área de estudio y al abordaje que queríamos darle, cuyos resultados iniciales se presentaron hace poquito en el Argencom, con este título, y en realidad lo que quiero conversar ahora es parte de lo que se hizo en lo que yo reconozco como este segundo paso, que tuvo que ver con pensar en la calidad de agua, en particular para mi zona de estudio, desarrollando algunos productos de uso de suelo para el área y, bueno, con una aproximación química o un approach más estadístico, perdón, desde la parte química, no solamente desde lo satelital, porque el río que yo estoy observando realmente no es que estamos mirando las propiedades ópticas o lo que sucede en el río, porque el río Suquía es bastante acotado, sino que estamos observando lo que sucede alrededor de ese río para poder vincularlo con la calidad de agua. Entonces, justamente la calidad de agua, digamos, la disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad, es uno de los factores, digamos, reconocido como un factor importante para el desarrollo sostenible de las sociedades, y es por eso que la ONU, digamos, entre otras instituciones, lo reconoce dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 6, que implica el acceso a agua segura, y asimismo, digamos, como reconoce otros subobjetivos, como los planteo ahí, en los cuales entender la calidad de agua, su relación con la gestión territorial y el manejo, digamos, de lo que sucede en las cuencas, forma parte, digamos, de estos objetivos. En particular, la calidad de agua se ve afectada, digamos, por procesos naturales y antrópicos. Me interesan los antrópicos y justamente los relacionados al land use, land cover y los patrones que podamos entender que se van dando en esas coberturas. Como les decía, mi área de estudio es el río Suquía, la cuenca del río Suquía. El río Suquía está localizado en la provincia de Córdoba, en la región central de Argentina. Nace en las Sierras Chicas y las Sierras Grandes, digamos al oeste, lo que se puede ver al oeste, a partir también de la confluencia del río Suquía, no sé si, bueno, el río San Antonio y el río Cosquín se unen en el embalse de San Roque. A partir de ahí podríamos decir que nace de las paredes del San Roque el río Suquía y recorre casi 200 kilómetros hasta desembocar en la laguna Mar Chiquita. Es una cuenca endorreica que, digamos, incluye parte de lo que sería el área urbana de Córdoba, que es la ciudad más grande desarrollada dentro de la cuenca, también a nivel argentino, con más de 1,5 millones de habitantes, y que se provee agua, digamos, para consumo humano, entre otras cosas, desde el río Suquía. También, como pueden ver, por eso le llamo una cuenca multipropósito, porque extraemos agua para consumo, agua para riego, se genera energía eléctrica, a su vez también, ¿no? Forma parte del ecosistema y sostiene la vida en base a eso. Bueno, ¿y cómo está la calidad del agua del río Suquía? Es parte de lo que le voy a contestar ahora, pero ya podemos empezar a pensar que está mala o está sucia, el agua está contaminada, digamos. Ahí pueden ver en noticias periodísticas de larga data, no solamente pensando en los blue algales, digamos, del dique San Roque, que ya, digamos, sale bastante cuestionable, pues podría pensarse desde ese lado, pero vamos a entender lo que pasa, o vamos a tratar de pensar lo que pasa del paredón hacia abajo. Desde la parte química hay distintos autores que ya han estudiado el agua y han dicho, sí, está contaminada. La idea de avanzar
en entender, la idea ahora es avanzar en tratar de comprender cómo esa contaminación química se puede relacionar con esos patrones de uso de suelo. Bueno, que es un poco el recorte que quiero hacer hoy, digamos, de lo que quiero mostrarles, porque se hicieron varias cositas, pero bueno, como lo que intento de alguna forma resumir es este vínculo entre la calidad de agua medida a través de un índice, Water Quality Index, y la información de uso y cobertura de suelo, a través justamente de algún producto satelital que generamos con Wiki, información de campo, bueno, el índice y un approach estadístico también, que ya les voy a contar por qué nos hizo falta. Bueno, para esto entonces les voy a contar un poquito qué fue lo que se hizo. Como bueno, Julie, me sirvió lo que dijiste acerca de los datos, porque sí, nosotros tuvimos que hacer un proceso, digamos, es mi primer año de doctorado, entonces fui con los datos un poco crudos, entonces hice un procesamiento de los datos antes de llegar a poder vincularlos con los productos de uso de suelo que se generaron. Esa base de datos nos las provee la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Se trata, en este caso yo tomé 11 puntos de muestreo desde el Paredón hacia la Laguna Mar Chiquita, que tienen una estacionalidad digamos que se toman muestras por lo menos 2 veces al año, en una estación seca, en una estación húmeda, hasta 4 tomas, digamos, hasta 4 muestreos puede haber por punto. Esa base va de 2006 al 2019, que tiene, bueno, los componentes, las variables de calidad que se ven allí, química, pero que no tomamos todas, sino que para generar el índice, que el índice básicamente es un valor que va a resumir el comportamiento de esas variables medidas en ese punto, a través de un proceso que implica normalizar las variables, digamos, a través de este coeficiente, y generar el índice a partir de esa ecuación que se ve como la sumatoria de esos coeficientes, con la influencia de los pesos relativos que sea para cada uno de esos. Esto que nosotros tomamos, digamos, este tipo de forma de abordar esas variables para este río, están basadas en estudios previos que se hicieron de Pesce y Gunderlin, que son como 2 personas que han estudiado harto el río y que ya tienen, de alguna manera, nos ayudan a pensar cuáles son las variables relevantes para entender la calidad del río Suquía y cuáles son los pesos relativos que hay que darle a cada una de esas variables para entender la calidad del río. Bueno, el índice se desarrolló en R, digamos, esto solo para que vean, o sea, cada una de las variables, dependiendo de esa tablita, digamos, de coeficientes, es pasada acá a R como con un valor que va a asumir, digamos, cada medición hace un valor que finalmente tiene, o sea, está ponderado por los pesos y se divide por los pesos de cada una, de la sumatoria de esas variables. El producto de uso de suelo, que voy a mostrar hoy, digamos, en realidad es una fusión de mapas en la cual tomamos como base esta cobertura mundial que tiene la ESA, a la cual la interpretamos en 7 clases, son creo, si no me equivoco, entre 12 y 15, a la que hace agricultura, digamos, lo que nos interesaba para generar estos mapas estacionales fue, hablando de cultivos, esa clase de agricultura se desagregó según otros 2 productos, que son, uno es el mapa de cobertura de cultivos nacional, que es del INTA, y el mapa de cultivos del periurbano de Córdoba, que es generado también por Wiki, para el Instituto y para la CONAE. Entonces, como que cuando la clase decía agrícola, para hacerlo simple, cuando la clase decía agrícola, si estaba en la parte, digamos, situada en la parte de agricultura o horticultura, adquiría esa clase, o si se podría, digamos, se fue, si va tanto para verano como, bueno, no me anda el mouse, tanto como para verano como para invierno, asumiendo cada uno de los posibles cultivos que tenían en esa parcela, bueno, ese lugar. Se sumó este análisis estadístico, digamos, esto es lo que les hablaba, se hizo un análisis de clúster, un análisis de componentes principales y se pensaron correlaciones entre distintas cosas que ya les cuento rápidamente más adelante. Como resultados principales, o sea, nosotros, como les decía, tomamos algunas de las variables que estaban en esa base del APRE para calcular el índice para 2018-2019, de manera tal de coincidir con los mapas, digamos, la temporalidad de los mapas que tomamos en esa fusión. Lo que observamos es que el índice comienza, o cuando sale del dique San Roque, asume valores relativamente, los valores más altos, digamos, a través de
que lo que vamos a observar, cuando pasa, atraviesa la ciudad de Córdoba, disminuye. En este punto, que es el punto donde está situada la planta de no tratamiento de afluentes cloacales de Córdoba, es donde asume el valor más bajo, y después como que de alguna manera observamos que empieza a recuperar, digamos, a través de cuando pasa por esta zona de campos, empieza a recuperar su valor, pero nunca asume los valores iniciales que encontramos, digamos, empieza a recuperarse, pero no se ve como al principio. Entonces, queremos tratar de entender por qué pasa, si podemos establecer alguna relación con los usos de suelo. Entonces, este fue el mapa que quedó, digamos, este es el mapa con las 7 clases reinterpretadas de la ESA, que es urbano, agua, suelo desnudo, agricultura, tree-cover, o sea, cobertura arbórea, grassland y matorrales, perdón que mezcle todos los idiomas, y bueno, este sería el producto para verano, con los cultivos como pueden ver allí clasificados, y este es el producto para invierno. Obviamente, como les decía, la clasificación, digamos, se mantiene para todas las clases, por eso los colores son los mismos, los que van cambiando es ese valor que asume la clase de agricultura. Bueno, acá podemos ver un poco valores para la cuenca. Entonces, ¿qué hicimos? Pensamos desde la parte química, primero en entender esa misma base de calidad de agua, de variables de calidad de agua que utilizamos para desarrollar el índice, también se utilizó, digamos, para pensar en los clústeres, o en hacer un análisis de clúster, entender cómo esas estaciones funcionaban o no, si podían agruparse o no de alguna manera. Lo que sucedió fue que sí se agruparon, o bueno, la línea de corte nosotros la pusimos acá, y pudimos ver que el primer grupo, el primer clúster que se formó correspondía solamente a la estación 7, que era la que yo les decía de la estación de la planta de no tratamiento de efluentes, que combina diferentes usos de suelo. El segundo clúster, o sea, acá yo lo puse mixto, porque el segundo clúster también ocupó o solo contiene un punto de muestreo, que es este que está a continuación. Un tercer grupo, bueno, están un poco corridas estas cositas, un tercer grupo fue como se formó a partir de estos sitios de muestreo dentro de lo que sería una zona agrícola o más agrícola, y un quinto clúster agrupó aquellos puntos que estaban dentro de la ciudad de Córdoba. Cuando empezamos a pensar en esto, en tratar de entender estas relaciones, lo que vimos es que el índice, al ser un valor único que resume, en este caso 12 variables, nos permite entender a nivel general qué está pasando con la calidad, pero nos esconde ciertas cosas de cada una de las variables y los comportamientos que tienen, digamos. En este caso, desde lo que se hizo fue como pensar desde el dique San Roque hasta la laguna más chiquita en los promedios de esas variables para los años que les conté y cómo se iban comportando. Entonces, por ejemplo, lo que resalte para esta oportunidad fue en esta porción, digamos, de kilómetros, estaría presente la ciudad de Córdoba y la planta de tratamiento de afluentes. Entonces hay algunas, por ejemplo, bueno, cuando vos ves coliformes, digamos, acá en la planta de tratamiento bajo grande se dispara, y lo mismo pasa en la ciudad, que podría ser debido a ciertas descargas ilegales que hay, por ejemplo, dentro del río, o lo mismo ocurre con la temperatura, que acá, por ejemplo, aumenta la temperatura del río, eso también podría estar relacionado a que dentro de la ciudad de Córdoba el río está canalizado, y eso, bueno, además de aumentar la velocidad, entre otras cosas, puede estar afectando la temperatura. Así ocurren distintas situaciones, en donde empezamos a comprender que teníamos que sumar, ¿no?, a este análisis del índice para poder pensar en esas relaciones con el uso de suelo, las variables individualmente, pensarlas individualmente. Entonces, a partir de eso, lo que empezamos a ver es tratar de establecer esas correlaciones entre los usos de suelo y el índice en un principio, pero después no solamente con el índice, sino con las distintas variables químicas medidas. Esto podría tener una discusión bastante grande, digamos, porque hay muchos resultados, pero lo que yo quiero tomar para mostrar ahora, y también por lo que elegí contarles acerca de ese mapa fusión que habíamos hecho, es esta que se destaca acá entre la agricultura, entre la clase de agricultura y el índice, por lo menos a una escala local. Perdón, esto me olvidé de decirlo, o sea, estamos pensando, no a escala, no quiero decir a escala porque en una aproximación local, digamos, vamos a decirlo así, sí.
Entonces, en esta aproximación local, digamos, a partir del punto de muestreo, se piensa qué es lo que está cuáles son las clases que están rodeando a ese punto, y las podamos ir comparando, o pensando en relación, mejor dicho, no comparando, con las calidad de agua, con las variables de calidad de agua. Entonces, en esta aproximación local, observamos que hay una relación estadística significativa, negativa entre el índice y la agricultura. Si lo observamos en una visión regional, digamos, como la más grande, trabajamos, o sea, entre una y otra, pensamos ahí como 5 otras aproximaciones, pero les quería mostrar como las más diversas. También encontramos una correlación negativa, ya no es tan significativa, pero empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa con la agricultura en esta cuenca? Digo que los recorto, estoy recortando y yendo muy rápido porque estamos lentos, pero bueno, como les decía, porque estamos atrasados, no quiero ser lenta, pero empiezan a pasar otras cosas, ¿verdad? Cuando uno empieza a observar, bueno, a otra escala también empezamos a encontrar correlaciones positivas, el índice mejora cuando hay más cobertura de árboles, cuando hay, digamos, con coberturas asociadas a cuestiones naturales, no tanto antrópicas. Pero bueno, para abrirlo de la agricultura, ¿no? Porque teníamos esa posibilidad con el mapa de estos estacionales, cada uno de los cultivos que se reconocían se fue relacionando con esas variables de calidad. Ahora les muestro rápido porque tengo una diapo en donde las junto, tanto para escala local o para visión local como para visión regional, fuimos encontrando estas correlaciones. Acá solamente como en limpio les muestro las más significativas estadísticamente hablando. De vuelta hay un montón que se puede decir a partir de esto, pero en este caso yo quería como mostrar las correlaciones que hay entre, por ejemplo, bueno, entre ciertos contaminantes como los nitritos, los amonios y que están vinculados, que podríamos reconocer que están vinculados con productos que se utilizan para la agricultura como fertilizantes y que se ve que están impactando en la calidad del agua, no solamente en el índice, en algunos casos se ve como, bueno, directamente en el índice, sí, no sé lo que es. En algunos casos se puede observar como directamente en el índice cuestiones positivas, pero por ejemplo para la alfalfa ya, o en cultivos de invierno, al índice directamente algunas relaciones negativas significativas, y lo mismo empieza a suceder con el nitrito, el amonio, bueno, y distintas cuestiones que estamos empezando a pensar porque estos resultados hace aproximadamente 15 días que están como afuera de la cocina. Finalmente, digamos, para poder pensar en todo esto y ver y observar, tratar de entender el índice y los usos de suelo y las variables químicas, hicimos un análisis de componentes principales en donde, bueno, ya no es que podemos hablar de cada una de las variables, pero sí de las 4 componentes que explicaron la variabilidad, digamos, de la mayor, el 90% de la variabilidad dentro del dataset. La primera variable nosotros la asociamos con una cuestión natural del río, digamos, del paso del río a través de la cuenca, que va como juntando cosas y se va ensuciando, por decirlo así, o va aumentando la dureza, las cuestiones de los iones negativos que, digamos, que van acumulando a lo largo de su tránsito. Una componente más relacionada con lo orgánico, que para nosotros está directamente relacionada con la planta de tratamiento de efluentes y algunas cuestiones que podrían ser lo urbano. Lo urbano no está saliendo tan claramente, digamos, cuando estamos viendo ahora el impacto de los usos de suelo, lo urbano no emerge. Quizá en la cuarta componente, que ahí les cuento por qué, bueno, la agricultura como tercera componente, o una componente más relacionada a la agricultura, que tiene ahí el efecto de los nitritos, el amonio, etcétera. Y la cuarta, que les decía que podría estar apareciendo lo urbano por el tipo de variables que lo componen, como el color, la turbidez, podría estar relacionada con estas descargas ilegales, por ejemplo, de agua no tratada al río, que sí pensamos que son fuentes de contaminación más urbanas. Entonces, algunas conclusiones en realidad de lo que estábamos pensando es que el índice de calidad de agua sí nos permite entender la calidad de agua como en una visión regional, pero para poder pensar en las fuentes de contaminación y esa relación entre los usos de suelo como fuente de contaminación, nos hace falta complementar esto con, en este caso, nosotros lo complementamos con un approach más estadístico. Para el caso del río Suquía, lo que más impacta el agua, aguas abajo del paredón del dique, estaría siendo la planta de tratamiento de afluentes y la cobertura agrícola. Como próximos pasos, que en realidad es algo que ya estamos haciendo, o sea, estamos junto con Vicky, también se está pensando en
en otro modelo de uso de suelo, a través del Random Forest, que incluye, digamos, 2 temporalidades, 1997 y 2018, para pensar más o menos con la misma metodología, pero en 2 años diferentes, que incluye, digamos, ese stack está construido por el NDVI, el índice normalizado de agua, la temperatura y cada una de las bandas. Ahí sí vamos a tener que, bueno, Landsat, porque tenemos que ir a Landsat 5 para poder ir hasta el 97. Sumar a esta idea de los patrones alguna cuestión relacionada a ecología del paisaje, porque, digamos, ahora yo solamente estoy pensando en qué tipo de cobertura, pero me gustaría saber si hay alguna relación entre el tamaño de esos parches de cobertura, entre el efecto de los bordes, digamos, cómo se da eso espacialmente y si tiene alguna relación con la calidad de agua. Como les decía, hay varios, ahora anda, hay distintos buffers que estábamos pensando, si a cada una de los usos de suelo en relación al índice, acá está pensado, está calculado para cada uno de los buffers, pero es como mucha información que no estamos todavía teniendo la capacidad todavía teniendo la capacidad de procesar. Entonces por ahí primero en esta parte estacional de los cultivos, para después empezar a relacionar, porque también el índice lo hemos calculado estacionalmente, podemos pensar un índice para verano, un índice para invierno, todo lo que les mostré es como un promedio, el índice promedio, podríamos llamarlo así. Y también en un futuro cercano incorporar algunas cuestiones que tengan que ver con la pendiente, con un DEM, que intentamos inicialmente digamos, unirla en esa clasificación supervisada, pero bueno, no pudimos. Entonces eso en un futuro esperamos también empezar a pensar en las pendientes, porque el agua obviamente corre por la pendiente, y en alguna cuestión de microcuenca, podríamos decirlo así.